La COVID no será la última pandemia. Esto dijo en mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el caso del hantavirus nos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inquietante. ¿Puede repetirse una crisis sanitaria global como la de la COVID o peor aún? Vamos a ver cuál es el peligro real de que esto suceda, las medidas que propone la Organización Mundial de la Salud para paliar el posible problema y hasta qué punto hemos mejorado o seguimos siendo vulnerables. ¿Qué riesgo existe de una nueva crisis sanitaria global? La Organización Mundial de la Salud está convencida de que una nueva crisis es inevitable y además nos advierte de factores de riesgos que incrementan progresivamente la posibilidad de que esto suceda. ¿Qué riesgo existe de una nueva crisis sanitaria global? Durante toda la historia de la humanidad, las pandemias se han sucedido periódicamente y no hay nada que haya interrumpido este proceso o que nos lleve a pensar que no se vaya a producir de nuevo. Además, muy importante, la Organización Mundial de la Salud nos advierte de que hay varios factores que incrementan de manera muy importante la posibilidad de nuevas pandemias y de que éstas sean de una potencia mayor. Vamos a ver estos factores. El primer factor es sin duda la destrucción de los ecosistemas. Al producirse esta descomposición de ecosistemas, el contacto que antes estaba restringido entre humanos y animales aumenta. Y entonces esto hace más fácil que se produzca lo que se conoce como zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades desde los animales a los humanos. Esto es lo que ha sucedido con el hantavirus. Y en el caso de la COVID, aunque no está demostrado, también hay sospechas bastante fundadas de que ocurrió de esta manera. Por lo tanto, en este sentido, el peligro ha aumentado mucho. Un segundo factor a tener también muy en cuenta es la hiperconectividad global. Hay un tránsito de personas y de materiales de una parte a otra del mundo que antes no existía, o que por lo menos no existía en el volumen, intensidad y magnitud que ahora mismo sucede. Eso hace que en el caso de que surja un determinado virus en un punto del mundo, este virus se pueda trasladar de un sitio a otro con extrema facilidad y puede suceder que cuando nos demos cuenta el virus ya se haya expandido de manera importante a lo largo y ancho del mundo. Esto parece que no ha ocurrido con el hantavirus, pero perfectamente podría ocurrir con virus de otras características. Tenemos un tercer factor poblacional. Las ciudades son muy grandes y su población va en aumento. Esto facilita que en un momento dado la transmisión del virus sea muy rápida y poderosa, porque hay mucha gente a la que puede afectar que está concentrada en un mismo lugar. Finalmente, existe otro cuarto factor que es un factor sanitario y organizativo. La resistencia a los antibióticos ha aumentado de manera notoria, aunque algunos sistemas sanitarios están bien asentados, otros son muy débiles y es evidente la falta de coordinación entre los países. Al ser la pandemia una cuestión global de todo el mundo, de todo el orbe, el que haya puntos débiles lo que hace es incrementar la posibilidad de expansión de los virus y patógenos. Únicamente si hubiera un equilibrio entre todas las partes del mundo en cuanto a defensas respecto a las nuevas enfermedades, entonces sí que estaríamos más protegidos. Pero este equilibrio, lejos de producirse, está aún muy lejos de llevarse a cabo. ¿Y qué medidas propone la Organización Mundial de la Salud para intentar paliar el problema de las pandemias? Pues en primer lugar, reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica global. Lo que es lo mismo, detectar rápidamente los brotes epidémicos antes de que se hagan más grandes, antes de que lleguen efectivamente a transformarse en una pandemia global.
También se propone mejorar la coordinación entre los países, algo importantísimo porque sin una acción conjunta es mucho más fácil que se expanda el virus y que la enfermedad avance. En tercer lugar, es muy importante fortalecer los sistemas públicos de salud, mejores laboratorios, más centros hospitalarios, más personal cualificado preparado para resistir ante estas situaciones. En conjunto, mejorar la base infraestructural para hacer frente, para poder batallar contra los virus y patógenos. Otro punto clave que nos pone en evidencia la crisis del hantavirus es la vigilancia de la transmisión de enfermedades entre animales y humanos. Esto es algo que, como antes se ha dicho, depende mucho de la destrucción de los ecosistemas y que hay que vigilar, tanto desde el punto de vista de una vigilancia estricta como desde el punto de vista de un intento de no destrucción o de rehacer algunos ecosistemas destruidos o en proceso de destrucción. Finalmente, se ha de combatir la desinformación y mejorar la comunicación pública en relación a este tipo de eventos y enfermedades. ¿Qué dos ideas básicas vemos que están detrás de todas estas medidas? Pues en primer lugar, que es necesario un hermanamiento de toda la humanidad, un actuar conjuntamente para evitar este tipo de problemas y este tipo de tragedias sanitarias. Y en segundo lugar, que es otra forma de decir lo mismo, no podemos nunca estar seguros y seguras si otras partes del mundo y otros colectivos de personas no lo están. Europa no puede estar segura, Estados Unidos no puede estar seguro, los países avanzados no pueden estar en absoluto seguros si existen lugares del mundo que pueden ser foco de estas epidemias y en donde la gente no tiene ese mínimo de seguridad necesario, porque entonces necesariamente el mal rebotará de un sitio para otro. Es decir, en este caso, el pretendido aislamiento, el pretendido estar al margen de los otros, lo único que puede acarrear es justamente lo contrario de lo que se pretende. Es decir, el mal acabará inevitablemente cayendo sobre nosotros. Nos hemos de proteger todos y todas o no nos protegeremos de ninguna de las maneras. ¿Se ha avanzado en relación a la situación que teníamos cuando estalló la COVID y ahora mismo? Pues digamos que en algunas cosas sí que se ha hecho. Por ejemplo, ahora mismo la capacidad de coordinación y la voluntad de coordinación efectiva entre los diversos países del mundo es mucho mayor, como se ha demostrado en la minicrisis del hantavirus. También ha habido una mejora en la capacidad de producir vacunas, en su rapidez a la hora de generarlas y seguramente en todo lo que es el funcionamiento del sistema sanitario a la hora de abordar las crisis epidemiológicas. Sin embargo, a pesar de todo esto, estamos muy retrasados en relación a lo que deberíamos haber hecho. Porque si bien es cierto que la crisis del hantavirus, de momento, y si no va a más por causas imprevistas, ha demostrado una cierta preparación, también es verdad que si nos encontráramos ante fenómenos más poderosos, más virulentos y más malignos, la preparación nuestra en estos momentos es insuficiente. Por lo tanto, todos aquellos puntos que indicaba la Organización Mundial de la Salud que debían mejorarse, se han de mejorar. Y la única forma de que esto se haga es que el conjunto de la población sea muy consciente de las cosas que hay que hacer y que presione de manera directa y constante a los poderes públicos para que hagan todas estas cosas. De lo contrario, estaremos siempre en el eterno problema de que aquellos que tienen que tomar las decisiones no las hacen por razones propias, por razones egoístas, por razones electoralistas, pero que al final no tienen nada que ver con el interés público, con el interés global.
Esto es evidente, se aplica al caso de las epidemias y se aplica también a muchos otros casos, como por ejemplo la crisis económica global que ahora mismo es inminente, las guerras, los conflictos, etcétera, etcétera. Una cuestión para acabar. Ahora imaginaos un virus o un patógeno que tenga la misma capacidad de transmisión que tenía la COVID-19, pero que al mismo tiempo sea mucho más mortífero, que sea tan mortífero, sin ir más lejos, como lo es el hantavirus. Imaginad la situación que se podría producir. Es duro pensar en una situación de este tipo, pero hay que hacerlo si no queremos que un hecho horroroso nos ocurra sin que estemos suficientemente prevenidos. Y cuando digo prevenidos me refiero tanto al nivel técnico sanitario como al nivel psicológico para abordar un drama de estas características. Creo que el hantavirus nos debería servir de advertencia, de recordatorio de lo que puede suceder. Está claro que después de la COVID todo el mundo estaba muy cansado, todo el mundo quería relajación, todo el mundo quería volver a una vida normal. Y eso, en parte es explicable, en buena medida es explicable, y era deseable que se hiciera, pero sin olvidar qué es lo que había pasado y sobre todo lo que podía pasar en el futuro. Tengamos en cuenta, como se ha dicho a lo largo de este vídeo, que el riesgo global ha aumentado. No es el mismo riesgo que existía anteriormente. Hemos hecho toda una serie de intervenciones sobre el planeta, a partir de la destrucción de los ecosistemas, a partir de los aumentos poblacionales, a partir de un sistema que ha descuidado totalmente la prevención justamente de todos estos problemas, de tal manera que el riesgo ha aumentado muchísimo. Entonces debemos comportarnos en coherencia con lo anterior y poner nuestra voluntad de arreglar todo eso en correspondencia o con una magnitud equivalente a la gravedad del problema que tenemos. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle al me gusta, en compartirlo con tus amistades, en suscribirte y en darle difusión al vídeo, porque ello contribuirá a que los conceptos, las explicaciones, las ideas que aquí se exponen tengan una difusión mucho más amplia. Gracias y hasta la próxima.